Gordetako osoko zuzenketaren bozketak amaitu ostean, zatizko edo beste zuzenketa batzuen eztabaidara sartuko gara. Leheneko eta behin Eusko Alkartasunak taldearen zuzenketak eztabaidatuko dugu, hau da, 15 minutuko denporan eztabaida izango dugu. Horrela ba, Eusko Alkartasuna taldearen ordezkaridan Larreina jaunak dauka hitza. Señorías, el desplazarse no significa no guardar silencio, por lo tanto, ruego encarecidamente guarden silencio para que podamos proseguir con los debates. Eskerrik asko, presidente jauna. Por parte del Grupo Parlamentario Euskal Alkartasuna hemos mantenido una serie de enmiendas parciales que, sin ir directamente en contra del proyecto, sí pensábamos que lo mejoraban y lo reforzaban. Y fundamentalmente hay dos grupos de enmiendas en las que yo voy a hacer especial hincapié. Son unas las que se refieren a la articulación interna de la Comunidad Autónoma Vasca. Son las enmiendas que se refieren al artículo dedicado a los territorios históricos y al artículo dedicado a las competencias de los territorios históricos, así como otro artículo nuevo que proponíamos, en la que queríamos introducir Udalbiltza también dentro del entramado institucional de la Comunidad Autónoma Vasca. Desde ese punto de vista, nosotros hemos mantenido estas enmiendas porque consideramos que es necesario que la sociedad vasca, que esta Cámara, abra un debate, un replanteamiento global de lo que debe ser la articulación interna del país. Y eso fundamentalmente por una razón que desde Eusko Alkartasuna como Partido Socialdemócrata es especialmente querida. Estamos hablando de la defensa del estado de bienestar. La defensa del estado de bienestar, que es uno de los temas de debate universal ahora mismo, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, que es donde radica el estado de bienestar en su integridad. El debate que se está produciendo continuamente es sobre si es sostenible o no es sostenible el estado de bienestar. Si es sostenible o no sostenible la articulación de medidas desde las instituciones públicas para atender la igualdad de oportunidades, para atender la atención de las personas con menos oportunidades dentro de esas sociedades. Y ahí precisamente es donde se suele plantear el debate, siempre desde las posiciones neoliberales, de que no son suficientes los medios, que el estado de bienestar es insostenible con los medios económicos que hay en los sistemas institucionales vigentes. Y ahí es donde precisamente nosotros queremos incidir con el debate sobre la Ley de Territorios Históricos y sobre el replanteamiento global de la institucionalización interna del país. Pensamos que hay que abordar esa reflexión de forma urgente, de forma seria, de forma que se actúe con profundidad. Si hacemos un repaso de lo que han sido los últimos años, podemos contemplar un sinnúmero de actuaciones de distintas instituciones que han incidido sobre las mismas materias de competencia, duplicando esfuerzos, duplicando gastos y normalmente restando eficacia. Desde ese punto de vista y vista la experiencia pasada y con una proyección de futuro, pensamos que precisamente es necesario abordar ese replanteamiento para evitar esas duplicidades, para evitar ese doble gasto y para aumentar la eficacia también de la administración pública, de las instituciones, a la hora de dar respuesta a los problemas diarios de la ciudadanía. Y eso hay que hacerlo con urgencia. Hay que hacerlo con urgencia porque tenemos el debate sobre la defensa del estado de bienestar en perspectiva, porque tenemos también la necesidad de abordar esas necesidades sociales que van en todo el ámbito de la protección social, incluso también, y está relacionado con otras enmiendas y con otros capítulos fundamentales de la nueva propuesta de marco jurídico político, que es el tema de las pensiones. Tenemos que abordarlo con urgencia, con previsión de futuro, y hay que darle respuesta. Precisamente esa reflexión nos tiene que llevar a esa racionalización
de la administración pública, a esa racionalización del gasto público y a esa concepción global de país. En nuestra propuesta propugnamos que las instituciones comunes sean las que marquen las directrices, la política general del país. Hay que hacer una reflexión también importante. Somos un país muy pequeño. A mí, a este respecto, me gusta recordar esa frase de Bernardo Atxaga que dice que más que Euskal Herria somos Euskal Hiria. Efectivamente, somos una ciudad. Y en una ciudad no se producen los debates sobre si una determinada empresa u otra empresa se pone en un barrio o en otro, si una infraestructura está en un barrio o en otro, porque esté donde esté, sirve al conjunto de esa ciudad, sirve al conjunto de la ciudadanía. Y esa es la idea que queremos transmitir con nuestras enmiendas. Tenemos que tener una visión global de país, de un país que es lo suficientemente pequeño para actuar con racionalidad y lo suficientemente grande también para hacer ese esfuerzo de racionalidad por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas y fundamentalmente por parte de las instituciones. Y ahí, como en toda política activa, tiene que haber una dirección. Y esa dirección tiene que ser las instituciones comunes. Gobierno vasco y Parlamento vasco. Son quienes tienen que fijar las políticas generales, son quienes tienen que hacer la distribución de competencias para que cada uno actúe en su competencia y no en otras, y así logremos recuperar ese exceso de gasto público que debe destinarse indubitadamente a la defensa del estado de bienestar. Ese es uno de los elementos fundamentales que nosotros planteamos en nuestra enmienda y es la reflexión que queremos hacer y que la plantearemos en el futuro, porque es una reflexión necesaria, urgente. La defensa del estado de bienestar es algo que no podemos abandonar y que Eusko Alkartasuna no va a abandonar. También dentro de esa articulación interna nosotros propugnábamos que figurase de forma explícita Udalbiltza. Udalbiltza, que es una institución nacional de carácter municipal, pero que a nuestro juicio debe tener un entronque con el entramado institucional que se propone en el nuevo marco jurídico político que propugna este Gobierno. Eso tampoco ha sido posible, pero pensamos que por la vía de hecho esa articulación se deberá producir. El otro grupo de enmiendas en las que hacemos hincapié son las que se refieren a las competencias, a las políticas sociolaborales y de empleo y a las políticas de protección social. Ahí también nos hubiese gustado una mayor claridad desde el punto de vista de fijar la competencia exclusiva de nuestras instituciones en esos ámbitos, ¿no? Y al mismo tiempo también a la hora de organizar, ¿no?, de forma quizá más clara, y ahí tenemos que decir que se ha producido un avance muy importante en la propuesta del Gobierno, ¿no? Pero pensábamos que era importante quizá haberlo reforzado más, ¿no? Porque consideramos que la actuación de las instituciones vascas en materias sociolaborales y de empleo y de protección social afectan al conjunto de la sociedad y ahí también podemos demostrar, profundizando en el autogobierno, que podemos dar respuestas mucho más eficaces a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, a dos necesidades básicas y a dos derechos básicos, el derecho al empleo y el derecho también a una vida digna y a la protección social, a una pensión digna con la cual poder desarrollar pues, los últimos años de su vida todos los ciudadanos y ciudadanas con dignidad. Y eso pensábamos que se puede hacer mucho mejor desde la proximidad de nuestras instituciones y con el global de las competencias para avanzar. Y pensamos además que ese planteamiento no es incompatible con la solidaridad. Como bien ha señalado el lehendakari esta mañana, la propuesta del Gobierno no es incompatible con la solidaridad. Es decir, asume la solidaridad como un deber y una obligación. Y nosotros también en nuestras enmiendas asumimos esa solidaridad como un deber y una obligación. Pero quizá con un concepto más amplio de solidaridad. Para Eusko Alkartasuna la solidaridad no tiene fronteras porque no debe tenerla. Y queremos tener solidaridad con los trabajadores de las zonas menos desarrolladas o menos oportunidades tienen del Estado, pero también con una visión más amplia del conjunto de la Unión Europea. Y eso es decir, solidaridad sí, por ejemplo, con los trabajadores y trabajadoras de Extremadura, pero ¿por qué no? Solidaridad también con los trabajadores del Algarve portugués o el Mezzogiorno italiano o de la Macedonia griega, que son las zonas menos desarrolladas de la anterior Unión Europea de los 15. Y ahí podríamos extender también esa obligación de solidaridad con el conjunto de los ciudadanos de esas zonas todavía menos desarrolladas de los últimos países que se han incorporado a la Unión Europea. Por lo tanto, nuestro planteamiento no es insolidario,
es precisamente un planteamiento de solidaridad abierta, solidaridad sin fronteras, de esa Europa sin fronteras que queremos construir. Tenemos también otro grupo de enmiendas que son las que se refieren a la seguridad ciudadana, protección civil y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ahí realmente lo que hacemos, lo que pretendíamos era aportar una mayor claridad al texto original, aunque está contemplado nuestra idea en el texto original, pero quizá de una forma implícita que puede llevar consigo el riesgo de la ambigüedad y de la doble interpretación en el futuro. En definitiva, estamos ante el viejo debate, que también sigue estando presente, de la sustitución de las fuerzas de seguridad del Estado por la Ertzaintza o la adecuación de las fuerzas de seguridad del Estado por la Ertzaintza. Indudablemente, esos dos conceptos pueden coincidir en un determinado punto, pero nosotros también pensamos que pueden no coincidir y que el riesgo es que no coincidan, ¿no? Por eso, nuestra propuesta, nuestras enmiendas iban a garantizar, ¿no?, que la sustitución se produzca de forma efectiva, tal como contemplan las leyes, como contemplaba el Estatuto de Autonomía de Gernika y como queremos que contempla el actual nuevo marco jurídico-político que proponemos. Otro bloque de enmiendas son las que se refieren a la justicia, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la Audiencia Nacional. Es cierto que en el texto original se contemplan las dos ideas que nosotros propugnamos, pero nosotros decíamos que era importante que hubiese mayor claridad, que fueran explícitas estos dos conceptos. Uno, que ante los tribunales de justicia de la Unión Europea serán las instituciones vascas quienes actúen y designen sus defensores. Esto, como digo, está de forma implícita, y en algunos casos también algo explícita, en el texto del Gobierno, ¿no? Pero nosotros pensábamos que desde el punto de vista político era importante reforzarlo con mayor claridad, ¿no? Como también decíamos que con mayor claridad debía figurar que la Audiencia Nacional en ningún caso será competente en el caso de los ciudadanos y ciudadanas vascas, ¿no?, porque no debe haber ninguna jurisdicción especial, ¿no?, y precisamente todo el sistema judicial debe acabar en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ¿no? Eso también está en la propuesta del Gobierno, pero nosotros pensábamos que tenía un valor político importante que figurase de forma explícita. Por eso, precisamente, planteábamos una disposición adicional con ese contenido eminentemente político, de símbolo político, ¿no? Y, finalmente, hay otra enmienda que también tiene su significación, aunque quizá sea también una significación simbólica. Pero pensamos que era importante, precisamente cuando desde muchos aspectos se dice que esta propuesta del Gobierno nos saca de Europa, nosotros queríamos introducir de forma explícita, ¿no?, en también una disposición adicional, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es decir, hacerla propia como una parte inseparable de la propuesta del Gobierno vasco. Esto pues tampoco ha sido posible, pero indudablemente también es cierto que esos derechos fundamentales de la Unión Europea vienen recogidos en alguno de los artículos del texto original, ¿no? Pero nosotros también pensábamos que tenía una especial simbología política el que esa Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea figurase completa, de forma explícita, en el texto que proponíamos, ¿no? Bien, ese es el sentido de nuestras enmiendas, es el sentido de la actuación que pretendíamos con ellas, de reforzar algunos aspectos del nuevo marco jurídico-político, dar mayor claridad, dar mayor fortaleza a ese texto, ¿no? Y, desde luego, les aseguro que va a seguir siendo una tarea de Eusko Alkartasuna, es decir, insistir en esos ámbitos y, sobre todo, plantear algo que, vuelvo al principio de mi intervención, consideramos que es fundamental: esa revisión a fondo, ese replanteamiento a fondo de todo el entramado institucional del país. Es una necesidad para dar respuesta a las urgencias de futuro que vamos a tener, al menos quienes defendemos la permanencia y el reforzamiento del Estado de Bienestar. Este era el sentido de las enmiendas, que indudablemente no pueden cambiar nuestro voto positivo a la propuesta del Gobierno, porque indudablemente no son contrarias a la propuesta, sino que son, digamos, complementarias, que refuerzan distintos aspectos. Incluso tengo que decir que en el caso que se refiere a todo el ámbito de la Ley de Territorios Históricos, ¿no?, a lo que se refiere a la articulación interna del país, el texto permite tanto la interpretación que nosotros proponemos como la contraria. Por lo tanto, sigue siendo un campo abierto que no impide que nuestro planteamiento, si algún día tiene mayoría en esta Cámara, se pueda llevar a la práctica, y eso es lo que deseamos. Por esas razones eran las que hemos mantenido las enmiendas y las